Entonces, bueno, pues vamos a empezar un poco viendo esta materia. Va a ser un webinar, bueno, breve, bueno, si logro hacerlo breve, vamos a pensar unos 3/4 de hora si lo consigo, para luego dejar espacio para alguna pregunta. Entonces, los temas vamos a pasar, bueno, pues a un cierto nivel de profundidad, no muy profundo, ¿vale? Entonces, primero vamos a hablar un poquito de qué son los robots software y qué especies existen. Luego, unas pinceladas muy sencillas de tecnología, sobre todo para entender el papel de la inteligencia artificial. Y a partir de ahí vamos a ver pues 3 tipos de implicaciones. Las implicaciones de negocio, con visión hacia procesos de automatización, transformación digital, incluso en modelos de negocio, y luego las implicaciones sociales e implicaciones éticas. Me voy a saltar ya a la parte esta que tiene un poco de presentación, porque ya la he hecho Eral. Solamente deciros que, bueno, tenéis algunos datos en la web, son muy fáciles de localizar en medios digitales, pues estoy presente, pues tengo blog, estoy en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, en todas partes, o sea, que no os va a costar llegar hasta mí si queréis ya ha pasado este webinar, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto de los robots software? Cuando hablamos de robots, pues vamos a empezar por hablar primero de lo que es el concepto de agente inteligente, ¿vale? Estamos hablando de una serie de elementos artificiales que se relacionan con un entorno percibiendo información de él a partir de una función que yo denomino sensora y actuando sobre ese entorno mediante una función actuadora. Pero para hacer la coordinación de estas dos funciones existe una especie de o inteligencia o control o coordinación, como queramos decir, que hace, bueno, pues un poco le da sentido a todo esto y que las acciones respondan realmente a lo que se ha percibido a través de los sensores. Entonces, aunque no hay una definición universal, cuando se habla de robot, cuando pensamos, por ejemplo, en robots industriales, en robots de servicio, en robots sociales, pues estamos pensando en que ese agente que está interaccionando con el entorno tiene lo que en inglés llaman el embodiment, tiene un cierto cuerpo, vamos a decir, ¿vale? Un cuerpo que además está especializado según lo que va a hacer. Puede ser un brazo robótico, como los que actúan pues en las fábricas, puede ser pues, de una forma más sencilla y con posibilidad de cargar, como se ven en los almacenes, o los robots circulares aspiradora que algunos tenemos en nuestras casas. En cualquier caso, tiene un cuerpo físico especializado. Pero de los que hablamos hoy, los robots software no son así. Los robots software son pues, intangibles. Podemos pensar que no tienen realidad física porque son puro software. O podemos decirlo de otra forma, que en el fondo es más exacta, aunque quizá menos romántica, que es que lo que ocurre que no tienen un cuerpo específico, que utilizan hardware de propósito general. Se pueden ejecutar en un PC, en una tablet o un smartphone. Y estos son de los que vamos a hablar. Este tipo de robots que son básicamente software porque se ejecutan en un hardware de propósito general. Entonces, las especies robóticas, por lo menos, ya os digo que las definiciones, las fronteras, no hay ninguna autoridad que lo defina de forma clara. Pero yo en mi libro me centro básicamente en dos y poquito, 2,5, vamos a decir, ¿vale? Entonces, la primera especie robótica, bueno, hablo de lo que son los robots RPA, la automatización robótica de procesos, hablo de los robots conversacionales y la media deben ser estos trabajadores digitales que ahora comentaré. Dejo unos puntos suspensivos porque hay quien puede decir, y lo puede argumentar, bueno, con argumentos, vamos a decirlo así, que hay otros tipos de robots software. Pero en los que yo me centro, los que estoy hablando, son estos de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver muy brevemente primero la automatización robótica de procesos, RPA, y cómo son este tipo de robots. Si vamos a nuestro esquema, decíamos, bueno, estamos hablando de un dispositivo, de un agente, más de un agente que de un dispositivo que funciona en un hardware de propósito general. Pero lo que nos va a diferenciar es el otro lado, el entorno sobre el que actúa. Entonces, los robots RPA, el entorno del que están percibiendo información y sobre el que actúan es un entorno digital. Un entorno que fundamentalmente está compuesto por aplicaciones o webs, ficheros o documentos en forma de ficheros y otra serie de recursos o protocolos como puede ser el correo electrónico. Entonces, lo que es específico es que su entorno es completamente digital. Entonces, ¿cómo funcionan o cuál es la idea? Pues fijaros, si pensáis en cualquier organización, cualquier empresa, yo creo que casi de cualquier tamaño en día, o una administración, la forma en que trabajan la mayor parte de sus profesionales, especialmente si están en la parte de servicio, en la parte de administración, es
trabajando con una serie de aplicaciones. Pues igual tiene un ERP, pues yo qué sé, un SAP, por decir algo, un Dynamics, igual tiene una intranet, igual tiene un sistema de gestión de nóminas. Y las personas, gran parte de su trabajo se hace interactuando con esos sistemas. Cuando pongo esta fotografía, suelo poner el escenario muy típico de RPA, de estar introduciendo los datos de facturas de proveedores en un ERP, ¿vale? Entonces, sea eso, sea otro escenario, lo que está haciendo la persona es, por una parte, viendo y extrayendo información con su vista de unos documentos digitalizados que son las facturas y trabajando contra una aplicación, que es el ERP, trabajando con sus pantallas, navegando por sus pantallas e introduciendo datos mediante teclado, mediante ratón, normalmente. ¿Sí? Ese es el trabajo que hacemos muchas veces nosotros en nuestro día a día. Bueno, pues cuando introducimos RPA, la situación es esta. Hemos puesto un robot, que es un software, que es un módulo software. Pero ese robot va a trabajar contra el mismo entorno digital que trabajaba la persona. Estos robots van a leer de esas mismas facturas de proveedor con el mismo formato, los mismos datos de los elementos que hay en la factura, de su importe, de sus impuestos, etc. Y van a introducir esos datos exactamente en el mismo ERP y en las mismas pantallas, porque están dotados, luego veremos un poquito de tecnología, de las capacidades de leer de documentos, entender lo que hay y también entender lo que hay en las pantallas, navegar por las pantallas e introducir datos en las pantallas. Con lo cual, si os fijáis, la zona de arriba a la derecha de la transparencia la hemos cambiado, hemos puesto un módulo software en vez de una persona, pero la parte de abajo a la izquierda es exactamente la misma con la que trabajaba la persona. El robot está trabajando de una forma absolutamente igual que un humano. No siempre RPA lo hace así, ¿eh? Esa es la forma más característica. Hay veces que si hay un conector, un API, lo hace de una forma más parecida como lo hacen otros ordenadores. Pero lo que es más característico y lo que les hace ser más robots es esta forma de trabajar, que es exactamente igual que la que haría un humano. Entonces, si vemos un poco el esquema interno de cómo son las soluciones de RPA, los robots RPA, lo que vamos a tener es pues esa TI existente, ese entorno digital de nuestra compañía, tal cual es, con las aplicaciones que están o las webs que podemos acceder, con los mismos documentos de pedidos, de albaranes, de facturas con los que trabajamos y otra serie de recursos como el más típico es el correo electrónico. Y es lo mismo que han estado utilizando los humanos en nuestra compañía, lo van a utilizar los robots. Y para ello están dotados de unas capacidades de interacción, de lectura y de escritura. ¿Sí? Unas capacidades de interacción que yo llamo no invasivas porque no necesitan modificar aquello con lo que interactúan. Si conocéis, los que podéis conocer de hacer interfaces o interacciones entre sistemas, sabéis que hay que llegar a un acuerdo y hacer, bueno, pues hay que adaptar ambos sistemas. En el caso de RPA no es así. Cuando interactúa con una aplicación, si tiene un conductor o hay un API existente, fantástico, lo utiliza. Pero si no, va directamente a las pantallas, como lo haría una persona. De forma que tú esa aplicación, tu RP, en el caso que estamos poniendo, no lo tienes que modificar. Con los documentos es exactamente igual, decíamos las facturas. Si tú puedes convencer a todos tus proveedores para que unifiquen el formato de factura para uno que más te conviene, fantástico. Pero si no, puedes leer el documento exactamente como te lo mandan, en el mismo PDF, en el mismo Excel. Y si te lo mandan en papel, lo escaneas y puedes, aunque con más dificultades, extraer información de ahí. ¿Vale? Y cuando vas a utilizar, por ejemplo, correo electrónico, pues hombre, el API de correo electrónico está disponible prácticamente en cualquier ordenador. Entonces lo va a tener y lo utiliza sin modificarlo. Entonces eso es muy importante. Es capaz de leer, escribir o dar órdenes a los elementos de la API de tu compañía, pero sin necesidad de modificarlo. Y luego, una vez que tiene esas capacidades, pues se hacen flujos. Yo prefiero llamarlos flujos mejor que procesos. Flujos que van enlazando pues, de varias de estas actividades. Vamos a poner un ejemplo muy tonto. Imaginaros que interactúas primero con un documento que es la factura. Paso siguiente, secuencial, pues lo metes en el RP. ¿Vale? Paso siguiente, le envías un correo al proveedor diciéndole esto ya está. ¿Vale? Y has enlazado una tras de otra 3 actividades haciendo un flujito en que has interactuado con tu TI existente sin modificarla. Y la forma en que se desarrolla este flujo, además, es esa palabra que aparece arriba a la derecha, low code, que no se la conocéis, pero quiere decir que no se desarrolla como un software tradicional. Se desarrolla mediante herramientas gráficas y con bloques ya preconstruidos muy potentes que hacen que, comparado con el desarrollo software con otras herramientas, el desarrollo sea mucho más rápido. No es mágico, lleva tiempo,
pero mucho menos que otras formas de automatizar. ¿Bien? Esto que voy a decir ahora no es estricto, no siempre es así, pero normalmente los robots RPA tienden a trabajar en el backend de las compañías, ¿vale? Lo utilizan los empleados para procesos internos o incluso, aunque estén apoyando al frontend, muchas veces como un apoyo. O sea, la cara la sigue poniendo, digamos, el empleado, el operador, y luego tiene ayuda de robots, ¿vale? Insisto, no es una regla absoluta, pero es la tendencia. Los robots RPA tienden a trabajar en el backend, ¿vale? Y ahora vamos a ver la otra, los robots conversaciones, la otra gran especie robótica. Entonces, en este caso, volvemos a mirar. Teníamos que es un agente inteligente que funciona en hardware de propósito general, ¿vale? Y ahora vamos de nuevo al entorno. Lo que caracteriza a los robots conversacionales es que el entorno con el que trabajan somos nosotros, las personas, de los que perciben información mediante la función sensora y sobre las que actúan o intentan actuar mediante el lenguaje o otro tipo de indicaciones, somos las personas, porque su misión es interactuar con personas y hacerlo de una forma natural, con una conversación que en la medida posible sea la misma que podríamos tener con otra persona. Hay distintas formas de llamarlos, pero una distinción es hacer es lo que se llama de flujos, los que son más los chatbots tradicionales, ¿vale? En que, digamos, la interacción pues normalmente ya es con pantallas, bueno, pues en un sistema de mensajería o algo así, pero más parecida a una interacción con pantallas normal, entienden el lenguaje natural, pero luego te ponen botones, menús, cosas de ese estilo, ¿vale? O los de voz, los voice bots, que cada vez están más participados, es mucho más natural, ¿vale? Bueno, pues estos son los robots conversaciones. Yo en mi libro, por simplificar, los llamo chatbots a todos, aunque de vez en cuando especifico que me refiero a todos, también a los voice bots y a todo tipo de cosas incluso más avanzadas. ¿Bien? En cualquier caso, lo importante están hechos para relacionarse con personas de forma natural mediante conversaciones. Y para ello, en un esquema de bloques muy sencillo, lo que tienen es, bueno, por una parte tienen lo que se llaman los canales, que son los medios por los que van a interactuar con la persona, ¿vale? Puede ser, pues eso, en un sistema de mensajería, pues WhatsApp, Facebook Messenger, puede ser en una web, pero también puede ser por voz, en un altavoz inteligente, por ejemplo, ¿vale? Entonces, los canales son ese medio, vamos a llamarle físico, por el que el robot es capaz de interactuar con la persona. Luego tenemos por aquí, no sé si se ve el gestor de la conversación, de alguna forma es quien lleva la lógica de ver qué le dice el usuario y qué tiene sentido hacer a continuación, qué tiene sentido responder. ¿Bien? Para ello se tiene que apoyar, por una parte, en entendimiento del lenguaje natural, porque el usuario lo haya explicado por voz o tecleándolo, se expresa pues, en castellano en nuestro caso, ¿vale? Entonces tiene que extraer sentido de eso que le dice, ¿vale? Si además la relación no es tecleada, no es por pantalla, sino que es de viva voz, tiene que tener la interfaz vocal, el reconocimiento de voz y la síntesis de voz, para reconocimiento para entenderla y síntesis para crearla. ¿Bien? Y normalmente los chatbots, los agentes conversacionales, hacen de frontend de aplicaciones, ¿vale? Entonces, pero por sí mismos no son capaces de hacer tantas cosas. Y entonces, normalmente tienen que tener un elemento de integración con servicios externos. Bueno, servicios externos que pueden ser aplicaciones de nuestra propia compañía o servicios en la nube que nos puedan dar información, por ejemplo. ¿Bien? En cualquier caso, los robots conversacionales, si tenemos que RPA preferentemente están en el back office, los robots conversacionales preferentemente están en el front office. O sea, típicamente se utilizan para relacionarse con clientes. Es posible que se hace más también para relacionarse con los propios empleados, pero su uso más normal es hacia el exterior, hacia los clientes. ¿Vale? Suelen estar en el frontend. Y luego estas son las dos especies robóticas fundamentales. Luego está la media, lo que llamo la media, y es un concepto, el nombre no me lo he inventado yo, pero sí que es verdad que en la literatura no siempre se enfoca igual, porque depende un poco quién te lo cuente, ¿vale? Y ese concepto es el que llamo el trabajador digital, ¿vale? Lo importante del trabajador digital, más allá de la tecnología, es el planteamiento casi de negocio o cómo enfocar una automatización, ¿vale? Porque en casi todas las automatizaciones que se hacen con robots y con otras cosas, pero incluido también con robots, te tiendes a concentrar en tareas, voy a decir, sueltas, que identificas que son automatizables, pues porque son muy burocráticas, porque no te aportan valor, ¿vale? Porque tienen reglas claras, ¿vale? Pero vas como salpicando tareas sueltas, ¿bien? El concepto de trabajador digital no lo hace así, sino que antes analiza un puesto de trabajo, pues un operador de call center de TI,
¿vale? Un helpdesk, no sé, un puesto de trabajo de los que podríamos asignar a una persona, de una categoría profesional, si queréis decirlo así, y se preocupan de unir todos los conocimientos necesarios para ejecutar ese trabajo y todas las conversaciones y toda la capacidad de interacción con el back office que pueda necesitar. Y concentran eso en un robot, que es el trabajador digital, que, por lo tanto, en cuanto a su capacidad, comillas, profesional, es equivalente a un humano. No es que le automatice parte del trabajo, automatiza el puesto de trabajo completo, ¿vale? Entonces, en los planteamientos comerciales, este concepto lo han apuntado fabricantes de soluciones RPA, también lo han apuntado fabricantes de soluciones conversacionales. Pero en el fondo, como concepto, lo importante es unir las dos cosas, ¿vale? Y luego, aunque en cierto modo es anecdótico, de cara, por ejemplo, a lo que viene luego de la parte más ética o social, tiene su cierta importancia. Bueno, perdón, antes de eso que os voy a decir, en este caso, de alguna forma, el trabajador digital está uniendo el frontend y el backend. Está uniendo la capacidad de relación de un robot conversacional con la capacidad de interacción con todo el entorno digital de la compañía. Por eso yo los veo como una especie de fusión, aunque en las soluciones reales no siempre es así, pero como concepto es una especie de fusión entre el robot conversacional y RPA, ¿vale? Y lo que os decía que sí que tiene interés para la parte que va a venir luego del webinar, es que aunque en la práctica no siempre se utiliza o se utiliza pocas veces, estos robots a veces vienen dotados pues, de lo que se llaman avatares avanzados. Este es realista, ¿eh? Que como veis tiene un aspecto muy humano, un aspecto muy natural. Entonces ya no es ante la conversación, el propio aspecto es natural. Y algunos, como estos que os muestro, pues fijaros, que sonríen, son capaces de expresar ciertas emociones y los más avanzados son capaces también de detectarla, ¿vale? Con lo cual es un salto, bueno, y este, por ejemplo, que vemos, réplica, incluso es capaz de absorber personalidades de personas a medida que interactúa con ellos, ¿vale? Se hizo para... Es un robot un poquito inquietante este réplica. ¿Bien? Pero fijaros que es un salto, como decía, las conversaciones no solamente son naturales, sino cada vez más el aspecto que pueden tomar pues es bastante natural, ¿vale? Tenemos un poquito de musiquita de fondo, no sé si podemos... Vale. No sé si podéis... perdón, ¿alguien tiene la música de fondo puesto? ¿Se la puede poner en mute? Bien, muchas gracias. Bueno, voy a apuntaros a la de tecnología, pero no voy a entrar mucho en los temas de tecnología, ¿vale? Entonces, realmente los robots RPA y chatbots son soluciones que agrupan una serie de tecnologías, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de RPA, pues tienen la parte que aparece a la izquierda abajo, automatización de interfaz de usuario, screen scraping, que es la tecnología para extraer información de pantallas. Lo hacen muy bien con pantallas web, muy bien con aplicaciones de escritorio Windows, les cuesta más otro tipo de cosas, sobre todo las aplicaciones virtualizadas. Pero esa es la tecnología que se utiliza para extraer información de pantallas. Cuando pueden y están disponibles, utilizan conectores y APIs que hacen, bueno, como cualquier software tradicional. Y cada vez más, ellos mismos, los robots, están en la nube y utilizan servicios en la nube, ¿vale? Pero lo que es más llamativo, y luego veremos un poco cómo lo utilizan, es el uso de las capacidades cognitivas, las que aparecen a la derecha. Tanto la inteligencia artificial, te la pongo a trazos, porque normalmente los robots RPA y tampoco mucho los chatbots utilizan directamente algoritmos de inteligencia artificial machine learning para decidir, ¿vale? Lo utilizan más bien a través de las otras capacidades, como son el reconocimiento óptico de caracteres, la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural. ¿Bien? Eso es lo que utilizan los robots RPA, que prácticamente es todas las que están puestas ahí abajo, con el único detalle es que la inteligencia artificial y el machine learning no suelen utilizarlo de forma directa, sino indirecta, ¿vale? Por su parte, los chatbots ya no utilizan la parte de screen scraping porque no interactúan con pantallas, pero sí utilizan capacidades cognitivas, sobre todo el procesamiento del lenguaje natural y de voz, ¿vale? Y también viven en la nube e interactúan con servicios en la nube. O para interacción con el back office, si hay conectores o APIs, pues lo mismo. ¿Bien? Pero lo más representativo en el caso de los chatbots es el uso del procesamiento del lenguaje natural, incluyendo el tema de la voz. ¿Bien? En cualquier caso, yendo un poquito a lo que os decía de inteligencia artificial, no sé hasta qué punto conocéis, inteligencia artificial es una tecnología muy transversal y realmente son muchísimos algoritmos, o sea, muchas familias de algoritmos diferentes para hacer muchas cosas diferentes. Entonces, tú puedes utilizar inteligencia artificial o machine learning directamente haciendo un modelo o adaptando algo para tomar decisiones, por ejemplo. Pero los robots software no suelen hacerlo así, sino que sobre esto se construyen las capacidades cognitivas
que es lo que normalmente, sobre todo en el caso de RPA, más utilizan realmente, ¿vale? Entonces, se utiliza el reconocimiento óptico de caracteres, que vale para extraer información textual de imágenes, ¿vale? Pues porque tú tienes un documento PDF donde lo que tú crees que es un texto, como humano lo ves como un texto, realmente es una imagen incrustada. Porque en una web, un logotipo o algo así, realmente es una imagen y quieres sacar información de ahí, ¿vale? O incluso porque has escaneado algo escrito a mano, eso es un desafío, pero teóricamente también se puede leer de algo escaneado escrito a mano, ¿vale? Eso sería OCR. La visión artificial, en realidad, yo lo veo como un superconjunto, es mucho más que el OCR, pero el OCR hoy en día casi es un subconjunto de visión artificial. Entonces también lo utilizan los robots RPA pues, para extraer información que está en pantallas, que está metida en imágenes, o para interactuar con aplicaciones virtualizadas, ¿vale? Entonces es como utilizan la visión artificial. Y el procesamiento del lenguaje natural. Eso utilizan tanto los robots RPA como los conversacionales. Los robots RPA normalmente para extraer información de texto libre que se encuentran en documentos, en pantallas o, por ejemplo, un correo electrónico, ¿vale? Y en el caso de los robots conversacionales, bueno, pues para entender lo que les dice el usuario, incluso para su entrenamiento, para el entrenamiento de ese reconocimiento y para la generación de texto, ¿vale? Y la síntesis y reconocimiento de voz no lo utilizan los robots RPA, por lo menos en las soluciones normales, pero utilizan los agentes conversacionales cuando la comunicación pues, se hace por voz, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, si pensamos dónde está la inteligencia artificial en los robots, si vamos al caso de los robots RPA y a este esquema de la gente inteligente con su función sensora y su función actuadora, no penséis que, entre comillas, el cerebro de RPA, la lógica que sigue, tiene inteligencia artificial. Se puede hacer, pero es un caso raro y cuesta hacerlo, ¿vale? No es imposible, se puede, ¿eh? Pero no es el entorno natural. Normalmente lo que hace es utilizar inteligencia artificial en la adquisición de información, porque la visión artificial o el OCR lo utiliza para obtener información de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural de texto libre, pero lo utiliza para extraer información, fundamentalmente. Eso es, en el 90 y muchos por ciento de los casos, cómo funcionan los robots RPA, ¿vale? En el caso de los chatbots, pues se parece, aunque sí que tienden a utilizar un poco más inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, utilizan inteligencia artificial en la adquisición de información, tanto en el entendimiento del lenguaje natural como en el reconocimiento de la voz, ¿vale? Que son sus entradas naturales, vamos a decir. Lo utilizan ahí. En la función actuadora, que básicamente es mediante conversaciones, decirle cosas al usuario, esa es la forma que actúa un robot conversacional. No siempre lo utilizan, pero puede que en la síntesis de voz y sobre todo en la generación de lenguaje natural utilicen inteligencia artificial. Lo que pasa es que en la respuesta también los chatbots normales no es tan inteligente, ¿vale? Entonces, aunque pueden, no es la forma más natural. Y en la forma de pensar, en la forma de gestionar la conversación, en el fondo depende del tipo de robot conversacional. Pero los normales, lo que nos encontramos que estas partes también lo hacen basado en reglas, tampoco es inteligencia artificial. Los más avanzados sí que ya hacen una inteligencia artificial extremo a extremo, pero lo normal es que sea que no, ¿vale? Lo normal es que también las respuestas que das a una petición del usuario esté basado en reglas. ¿Bien? Bueno, con eso más o menos he pasado rápidamente, pero un poco hemos visto lo que son los robots software, las especies robóticas y un poco cómo utilizan la tecnología. Entonces ahora lo que queda, vamos a ver las implicaciones, las de negocio, las sociales y las éticas. Entonces, vamos a ver en el negocio tres cosas. Primero, un poco el tema de robots y procesos, ¿vale? Porque los robots son una forma de automatizar procesos. Entonces, cuando hablamos de procesos, la definición que yo doy es un conjunto de actividades que coordinadas producen un resultado de negocio. Un cliente te pide por tu web un producto, tú lo buscas en el almacén, se lo envías, emites la factura y le cobras, ¿vale? Pues ese enlazado de actividades para conseguir entregarle un producto a tu cliente y cobrar es un proceso de negocio, ¿vale? Entonces, cuando tú haces en una compañía un proceso de negocio, ¿vale? Normalmente, cuando lo haces, es decir, cuando lo llevas ya a utilizarlo con sistemas, ¿vale? Normalmente va a haber tareas que las va a realizar una persona interactuando con un sistema, y va a haber otras que están completamente automatizadas, ¿vale? Vamos a pensar, yo que sé, que es una cosa un poco más sencilla, que esta persona de la izquierda, la mujer, está pidiendo un permiso de vacaciones. Muy sencillito. Pasa por la siguiente actividad que, digamos, recoge información sobre ella, sobre cuánto se ha pedido hasta la fecha, yo qué sé, otra serie de cosas. Y luego le pone una pantalla al señor que tenemos en tercer lugar, que es su jefe, ¿vale? Y este dice si sí o si no, ¿vale?
Y esto automáticamente le manda un correo a la empleada diciendo, pues su jefe le ha concedido las vacaciones o no, ¿vale? Eso será un proceso muy sencillo, pero fijaros que en estos pasos, que os he puesto sencilla a propósito, los que tienen engranajes son absolutamente automáticos, pero hay otros en que una persona tiene que estar interactuando con los sistemas. ¿Bien? Bueno, en cualquier caso, ese encadenamiento de actividades son los procesos, y la forma habitual de automatizarlos es semi-automatización, ¿vale? Con algunas cosas completamente automáticas y otras las personas tienen que interactuar a través de pantallas. Bueno, cuando tú estás trabajando en procesos, no sé si alguno de vosotros os ha tocado alguna vez, lo que tú estás queriendo hacer es lo que se llama el paso de la SIS, de tu situación actual, que se supone que si quieres cambiarlos porque sabes que no es demasiado buena, que no es muy eficiente, que comete errores o que es lento, ¿vale? Y lo quieres pasar a un to be, ¿vale? A una situación deseada. Hay muchas formas de pasar de uno a otro, ¿vale? Pero una de ellas es automatizar. Y una forma de automatizar es la robotización. La robotización mediante RPA o la robotización mediante un robot conversacional. ¿Sí? ¿Qué pretendes cuando robotizas? Ganar eficacia, o sea, hacerlo mejor, o poder hacer cosas que no puedes hacer, sobre todo eficiencia, o sea, ahorrarte costes, sobre todo de trabajo humano, porque lo que hace fundamentalmente RPA es quitar trabajo humano, ganar en velocidad, porque las máquinas son más rápidas que las personas en general, ganar en calidad, porque una vez que tienes depurado un software no se confunde y no comete errores, y es más predecible, que es un atributo de la calidad, y también cumplimiento normativo, en compliance, ¿vale? Cumplir regulaciones externas o de la propia compañía, de nuevo porque los robots son muy disciplinados y lo que tienen que hacer lo hacen, ¿vale? Entonces, esto es lo que te van a aportar los robots. Pero todas estas cosas las pueden hacer otras formas de automatización de procesos, no solamente los robots, ¿vale? Entonces, realmente, cuando tú estás en una compañía, lo que os decía, cuando tú has automatizado procesos, tienes en sistemas de información la estructuración de actividades, tienes los datos, pero luego tienes personas que realizan tareas. ¿Vale? Vamos a pensar ahora que el escenario es distinto y que la mujer está atendiendo al cliente, recoge información de un pedido, no sé qué, y se lo pasa a esta persona, señor, que está, por ejemplo, en el almacén. ¿Vale? ¿Cómo entrarían los robots aquí? Pues típicamente, en la parte que atendía al cliente, puedes poner un robot conversacional que hace de front office y que la labor que teníamos de la mujer que estaba hablando con la persona, recogiendo sus datos, la puede hacer el robot. ¿Vale? Y puedes automatizar también el back office y típicamente la labor que puede hacer el señor de almacén de ver si tenemos disponibilidad de lanzar un pedido o si no lanzar a un proveedor un pedido porque no tienes stock, ¿vale? Te lo hace el robot RPA. ¿Vale? En cualquier caso, en ambos casos veis que lo que hace el robot es complementar una tarea que estaba solo a medio automatizar, porque todavía las personas tenían que hacer cosas, la automatiza completamente. ¿Sí? Y es el papel, no es lo único que pueden hacer, pero es el papel más típico, ¿vale? También un 80-90% de los casos lo que hacen es esto, ¿vale? Entonces, ahora os lo pongo un poco más complicado y todavía puede ser mucho más complicado en una empresa real, sobre todo si es una empresa grande, ¿vale? Pero lo que vais a notar es que las empresas pues utilizan muchos sistemas a lo mejor a medida, sistemas de nicho, pero también grandes soluciones comerciales como los ERPs o los CRMs, o soluciones de proceso como los BPMS o Case Management, ¿vale? Pero en cualquier caso, todas esas automatizaciones normalmente, siempre, parcialmente van a tener una parte de pantallas en que tienen que interaccionar personas, ¿vale? En cualquier caso, esta parte de arriba es el core, es el núcleo de automatización de procesos de la compañía, no son los robots, es esto. Y lo que hace de alguna forma los robots es complementarlo y estar sobre todo en la frontera, lo que tiene más que ver con los humanos, ¿vale? Tanto para relacionarse con los conversacionales como para sustituirlos, como son los robots RPA. ¿Bien? Bueno, y eso de nuevo son pinceladas, pero más o menos el papel en la automatización de los robots. Y en cuanto a la transformación digital, bueno, depende un poco también, o cómo quieres la transformación digital. La definición que yo doy en mi primer libro de transformación digital es esta que os pongo aquí, ¿vale? La transformación es un cambio profundo que realiza una organización, típicamente una empresa, para aprovechar las oportunidades que le ofrece la tecnología o, o responder a los retos, que es defenderse de las amenazas que le puede hacer esa tecnología, ¿vale? Bueno, hemos dicho que los robots, bueno, por supuesto, son tecnología digital, y están orientadas a automatizar procesos. ¿Bien? Bueno, pues cualquier cosa que sea un cambio de procesos, algo que sea un proceso trivial, típicamente se puede considerar un cambio profundo. Si tú estás cambiando la operativa de tu compañía, o por lo menos de una parte importante de tu compañía, eso es un cambio profundo. Y lo estás haciendo mediante tecnología digital, mediante robots. Con lo cual,
por supuesto, robotizar procesos es hacer transformación digital, ¿vale? Pero os he dicho, bueno, aparte de la transformación digital se puede hacer para más cosas, no solamente para ganar eficiencia, automatización, puedes querer, yo qué sé, conseguir nuevos productos y servicios o mejorar la relación con tu cliente, ¿vale? Puedes querer hacer más cosas. Pero en este aspecto ya es transformación digital. Entonces, un poco lo que aportan a la transformación digital, una transformación digital orientada sobre todo a ganar eficiencia y calidad, es los atributos que yo doy para RPA, aunque en buena medida también se transmiten a los robots conversacionales. Entonces, son una forma de automatización y como esa automatización consiguen eficiencia, consiguen calidad, consiguen mejorar tiempos, consiguen cumplimiento normativo, ¿vale? Pero es una automatización que es rápida, porque recordar que os decía que utilizan esa filosofía de low code, desarrollo gráfico, semigráfico, con componentes preconstruidos y también reutilizan muchos servicios que ya están en la nube, sobre todo los robots conversacionales. Con lo cual se hace más rápido que otras formas de automatización como un RP, por ejemplo, ¿vale? Y luego además recordad que os decía que era no invasiva. Aquí también estoy hablando más de RPA, pero en cierto sentido también lo heredan los robots conversacionales, ¿vale? Y eso quiere decir que no tienes que modificar el resto de cosas. Tú haces tu robot sin tener que tocar otros sistemas o meterte en más líos, que siempre lleva tiempo y da dificultades, ¿vale? Con lo cual, dicho un poco un mensaje principal, lo que aportan la robotización a la transformación digital es sobre todo agilidad. Vienen a ser unos aceleradores de esa transformación digital, de ese tipo de transformación digital que busca la automatización y que busca la eficiencia. ¿Bien? En cuanto a, si hacemos ahora un poco más visión de negocio, ¿vale? Voy a concentrarme en el modelo de negocio. Un modelo de negocio lo que te define a alto nivel es qué hace una empresa para crear valor para su mercado, para sus clientes y cómo va a entregarle ese valor y cómo lo va a capturar. Hay muchas formas de describirlo, pero no sé si conocéis esta que estoy poniendo ahí, el Business Model Canvas, ahora mismo es el más conocido que se utiliza en todas partes, ¿vale? Entonces, no voy a entrar a describirlo, pero simplemente sí decir dónde típicamente los robots tienden a incidir más en esta parte del modelo, ¿vale? Entonces, tienden a incidir en el cuadrante este de actividades clave, que son los procesos principales de una compañía, los que les da diferenciación, ¿vale? Y tienden a influir mucho en esta parte del modelo de negocio por lo que veíamos, porque automatiza, porque quita errores, porque los hace más eficientes, ¿vale? Y en el caso de los chatbots o las conversaciones, porque cambian la relación un poco con los humanos, ¿vale? Tienden a incidir en la estructura de costes, porque abaratan. O sea, son unos objetivos principales, ser más eficientes, más rápidos, pero ahorrando dinero, ¿vale? Y en el caso más de los conversacionales, ahí no sería RPA, cambia las relaciones con los clientes, y no lo he puesto aquí, pero también los canales, la forma como te estás relacionando con tus clientes, ¿bien? Entonces, realmente puedes utilizar los robots en muchas cosas y podías tocar todos los cuadrantes del modelo de negocios del Business Model Canvas, ¿vale? Pero típicamente inciden en estos tres. ¿Bien? Y luego, aparte de esto, pues ahí ya digamos lo que yo en el libro llamo modelos de trabajo robóticos, son formas un poco más allá de simplemente tocar un modelo de negocio existente. Entonces, por ejemplo, podríamos recuperar el concepto de las fuerzas de trabajo digitales que te están cambiando personas por robots. Pero ya no una persona suelta, es que toda una unidad la puedes hacer con una fuerza de trabajo digital. O puedes hacer unidades mixtas, ¿vale? Que es un enfoque completamente diferente. Como una particularización de eso tenemos lo que llamamos los canales robóticos. Es decir, si tú pones un montón de agentes conversacionales o trabajadores digitales completos, que tienen también la parte como el back office, puedes tener un canal de relación con clientes, o todos los que no son muy complejos, más de atención, de consultas, tenerlo completamente, no sé llamarlo externalizado, pues completamente puesto en una fuerza de trabajo digital. ¿Sí? Y eso lleva a lo que es la siguiente línea, la doble alternativa. Outsourcing, oye, ya que, o sea, una forma de outsourcing que ya no es a una compañía que te presta un servicio, un BPO, ¿vale? Sino directamente a una fuerza de trabajo digital o a una compañía que en el fondo lo tienes en robots, que no tienen. De hecho, el origen de RPA, en gran medida, muchos de los grandes sectores de RPA surgieron en la India. Es donde más se externalizaban o se hacía offshoring, ¿vale? Pero a la vez, y curiosamente, por ejemplo, un país como India puede tener un factor peligroso, porque también puede llevar al movimiento inverso, al nearshoring. O sea, una actividad que tú has externalizado, porque no te era valiosa y tenía ocupado a muchas personas, ¿vale? Dices, bueno, si lo puedo automatizar, lo puedo hacer con robots, me lo vuelvo a internalizar, vuelve a ser responsabilidad mía, lo que pasa es que no pongo a personas, sino que pongo a robots a hacerlo, ¿vale? Y te puede ser, en este caso a lo mejor ya te sale rentable, o ya te sale interesante el traerte la actividad que habéis externalizada, traerla hacia tu compañía, pero robotizada, ¿vale?
Y el último concepto es el de robot como servicio, que ya no solamente es que se hagan. Por cierto, esto se aplica también con robots físicos, ¿eh? A veces se hace más. Es el tipo, lo mismo que se hace en el cloud, es en el alquiler, si queréis. Entonces, en vez de construirte un robot o hacer que un integrador te lo construya, o comprar un robot, software en este caso, puedes alquilarlo. O sea, robots que hacen tareas, esta misma que hemos dicho de las facturas contra un ERP, pueden ser muy comunes en muchas empresas. Entonces, puede haber terceros que te ofrezcan robots que, eso entre comillas, te los alquilan, ¿vale? Te utilizan como un servicio que pagas por lo que utilizas el robot, no más, ¿vale? Y eso todavía no está demasiado extendido, pero el concepto ya existe y ya se está empezando a hacer, ¿sí? Bueno, con esto dejamos un poquito las implicaciones de negocio. En cuanto a implicaciones sociales, voy a hablar básicamente de dos, ¿vale? Que también menciono en el libro. El tema del empleo, ¿vale? Entonces, claro, cuando se habla de robotización o en general de automatización y de inteligencia artificial, que claro, es capaz de automatizar tareas más inteligentes, claro, se plantea la pregunta de, ¿y esto va a traer un desempleo masivo? ¿Esto genera empleo o genera desempleo? Y sobre todo, si llegaremos al masivo. Y yo suelo decir aquí que en el fondo, si somos honrados, no lo sabemos. O sea, hay opiniones, y opiniones muy autorizadas, por lo menos de entidades de grandes consultoras o grandes organismos como el World Economic Forum, que dicen una cosa y la contraria. Hay quien dice que se va a destruir empleo y hay quien dice, normalmente los que más, como el World Economic Forum, que se destruye empleo, pero el que se crea es mayor y que el balance neto es positivo. Yo creo que siendo honrados no lo sabemos. Ahora sí que es verdad que en el pasado las revoluciones tecnológicas al final sí que han dado balance neto positivo, no negativo. ¿En esta va a suceder lo mismo? Bueno, tendremos que ir mirando. Pero os voy a dar dos motivos para el optimismo, ¿vale? El primer motivo es el más fácil de pensar, que son los nuevos empleos, ¿vale? Es verdad que tú estás destruyendo algunos empleos, pero generas otros, algunos muy evidentes, pues desarrolladores de robots, que antes no se hacían, ¿vale? Y puede haber otros menos evidentes, pero vale, destruyes una cosa, pero generas otra. Pero hay otro que es menos claro, que es un poco el que os pongo en la curva, ¿vale? No sé si tiene nombre este fenómeno, pero está descrito, no me lo he inventado yo, ¿vale? Pero es que a veces el hecho de robotizar hace que aumente la demanda. O sea, tú tienes un producto, un servicio que tú das, ¿vale? Y lo estabas haciendo pues muy manual, era ineficiente y por lo tanto lo vendías caro. Entonces digo, bueno, pues lo robotizo, ¿vale? Pues hace que lo robotizas y eres radical y echas a la calle una serie de empleados. Pero como lo has robotizado y eres más eficiente, es más barato. Y como es más barato, se provoca un pico de demanda. Y ese pico de demanda hace que el balance neto es que tengas que fabricar más y que incluso siendo más eficientes tengas que volver a contratar a todos los que tenías y a más, porque si no, no eres capaz de absorberla, ¿vale? Y esto yo creo que es un fenómeno mucho más interesante, ¿vale? Porque el efecto sustitución puede producirse o no, pero esto es, no sé cómo decirlo, es manteniendo la eficiencia, pues en el fondo estás enriqueciendo, te estás haciendo que todo funcione mejor. Y eso es un fenómeno que se da, ¿vale? Entonces, yo creo, sin que esto sea asegurar que el balance neto va a ser positivo, sí que yo creo que son motivos para ser razonablemente optimista, ¿vale? Mi libro plantea también otra cosa, aunque esto, digamos, ya depende mucho de la gestión, ¿vale? Yo digo, vamos a ver, si tú estás en la situación inicial, que pongo a la izquierda, ¿vale? Sin automatización, y tu nivel productivo de un país, vamos a decir, de una sociedad, ¿vale? Lo haces básicamente, bueno, cuando no había ningún tipo de robotización y automatización, con los factores de producción tradicionales, el capital y la mano de obra, ¿vale? Y tú alcanzabas un nivel de riqueza, te pongo la riqueza actual, ¿vale? Bueno, vamos a decir que tú automatizas, y entonces si automatizas, una parte de este capital son los robots son inversiones, es capital, ¿vale? Pero vamos a suponer, o sea, de momento en este paso lo único que digo es que conceptualmente lo único que voy a hacer es meter robotización y que forma parte del capital, ¿vale? Bueno, pensar que ahora robotizas de forma masiva. Pero si tú robotizas de forma masiva es porque eres más eficiente, no es para empeorar. Es decir, que vas a ser capaz de crear la misma cantidad de productos y servicios o más que antes. Y la riqueza de un país, en el fondo, no es el dinero, son los productos y servicios que produce para sus ciudadanos. Y esto quiere decir que si tú robotizas masivamente, lo peor que te puede pasar, y ya sería raro, es que te quedes como estás. Pero si no, lo que tiene que hacer es que la riqueza del país tiene que ser superior. Y si la riqueza del país es superior, no tendría por qué sufrir las personas. Aquí no lo he dicho antes, pero os ponía un poco la mano de obra, lo que recibe su salario. Entonces, bueno, pues sí que tú podrías tener dinero suficiente o medios suficientes para repartir toda la población en las mismas circunstancias.
Estoy, eso sí, eliminando el factor crecimiento de la población, otra cosa que ya pueden alterar este esquema, ¿vale? Pero lo que quiero transmitir es que por sí mismo la robotización no tiene por qué, ya no digo el tema del desempleo, sino en caso de que haya desempleo, no tiene por qué empobrecer a las personas, no tiene por qué empobrecer a la sociedad. Teóricamente habría margen para tener riqueza para todos igual o más, ¿vale? Y esto lleva, vale, esto lleva un concepto, eso no lo he puesto en el título, el tema de la renta básica universal. O sea, incluso si hubiera un desempleo masivo, que no hubiera forma de dar trabajo a la gente, como la riqueza es la misma o más, habría para repartir con renta básica universal o por otro mecanismo, o trabajando todos menos horas, cobrando más la hora, vamos a decir. Pero habría riqueza para repartir, ¿vale? Con lo cual, en pura teoría, es posible. O sea, el que automatices mucho no tiene por qué hacer que las personas no tengan medios para vivir, sino más bien todo lo contrario. Eso sí, no vamos a ser inocentes. Cuando digo esto, mucho cuidado con esto, porque en el fondo el problema es la transición, ¿vale? Y en esta situación sí que hay ganadores y perdedores. Aunque como sociedad no tienes por qué perder, pues hombre, puede haber trabajadores que se queden sin empleo, que todavía no se haya ajustado el esquema de subsidios o lo que sea, y que realmente lo pasen mal, ¿vale? Y pueden desaparecer empresas, y sucederá. Eso además, siendo realistas, sucederá, ¿vale? Y luego además, el paso del modelo actual a un paso futuro, a mí también me da miedo, o sea, sabríamos gestionarlo. O sea, aunque la situación actual la conocemos y la futura no tiene por qué ser peor, el intermedio personalmente a mí sí me da respeto, ¿vale? Y en cualquier caso, mi mensaje ya cuando a las compañías y a las personas, para prepararse para esto, del todo nunca puedes, pero lo que es una obligación, o por lo menos lo que puedes hacer es formación, formación y formación. Si es a cada uno de vosotros que me escuchéis individualmente, autoformaros todo lo que podáis. Si son las compañías, deberían casi por responsabilidad hacer grandes, por responsabilidad y por interés, programas de reskilling, de preparar a sus empleados para adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos servicios, al nuevo entorno, sea lo que sea, ¿vale? Que es la única forma de hasta cierto punto hacer que ese transitorio, que a mí me da respeto, se pueda navegar razonablemente bien, ¿vale? Y luego, bueno, y iba a hablar también del empleo y el tema de la fiscalidad, ¿vale? En esto hay muchas opiniones, a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, yo voy a dar la mía, ¿eh? Entonces, hay quien dice, bueno, un poco en el esquema anterior, ¿vale? ¿Y cómo financiamos la renta básica universal? O cualquier forma de compensar el empleo que se pierde. Entonces, hay autores que dicen, pues, le ponemos un impuesto a los robots. Si los robots son los que quitan los puestos de trabajo, les ponemos un impuesto a los robots, ¿vale? Eso está ahí, está el debate, ¿eh? Y ahora os digo mi opinión, que es negativa. Y lo digo en dos sentidos. Uno que llamo la conveniencia, o más bien la inconveniencia, ¿vale? Si pensáis, ¿para qué valen los impuestos? Los impuestos, por supuesto, tienen un interés recaudatorio. O sea, los estados, para dar los servicios, necesitan ingresos. Y la forma fundamental, casi la única, es vía impuestos, ¿vale? Entonces, eso está ahí. Pero los impuestos tienen también un papel incentivador. O sea, aquello al que tú le pones muchos impuestos, estás desincentivando su uso, su compra, y aquello que les pones poco lo estás incentivando. Por eso no sé en México lo que sucede. Pues en España, por ejemplo, los bienes culturales, los libros tienen unos impuestos menores y sin embargo el tabaco y el alcohol tienen unos impuestos mayores, porque estás queriendo incentivar el consumo de bienes culturales y es incentivar el consumo de alcohol o de tabaco. Claro, ahora pensaría, entonces ahora que vamos a poner más impuestos a los robots, ¿qué estamos haciendo? Desincentivando su uso. Estamos desincentivando el uso, estamos desincentivando la innovación, la eficiencia, la calidad. O sea, ¿de verdad queremos hacer eso? Entonces, yo como lo considero inconveniente en ese sentido, ¿vale? Pero luego hay otra cosa que no es que casi lo lleva al absurdo, que es la viabilidad. A ver, viable es viable porque basta que un Estado ponga una ley para que recaude impuestos robots, pero el problema es que el concepto del robot, bueno, hay dos cosas, pero el concepto de robot, yo lo he intentado dejar lo más claro posible, pero en el fondo es difuso, no sabes muy bien qué es un robot y qué no es un robot. Y luego además, que lo que quita el trabajo es la automatización en general. Entonces, os voy a poner algún ejemplo que pongo también, no sé, ya no me acuerdo si lo pongo en un libro o en algún artículo en mi blog. Dice, a ver, ¿el correo electrónico ha quitado o no ha quitado el empleo a carteros? Por supuesto que sí. ¿Qué vas? ¿A poner un impuesto al correo electrónico? ¿De verdad? Ahora decimos, bueno, pues el chatbot de un agente conversacional que lo pones en un centro de atención a clientes, ¿vale? Y le damos un impuesto porque dices que es un robot. No sé si conocéis la tecnología del IVR, la típica que tú llamas y te va diciendo, si quieren no sé qué, pulse 1, si quieren no sé qué, pulse 2. Bueno, a eso lo llamamos robot, pues porque no tiene aspecto de robot y porque no, bueno, no cumple una tarea. Pero es una automatización que también hace que necesites menos operadores.
¿Qué vamos a poner impuestos a las centralitas telefónicas? O yo qué sé, o las cintas transportadoras. Llevan cosas de un sitio a otro. Eso ya quitas a conductores de carritos, a gente de, vamos a poner impuestos a las cintas transportadoras, pero de verdad. Entonces, ¿por qué vamos a decir que los robots sí? Porque les ponemos caras y ojos, porque le llamamos robot y porque parece que un robot quita a una persona. Entonces yo creo, sinceramente, para mí creo que es un absurdo. Esa es mi opinión. Pero ya os digo que la parte de fiscalidad es opinión. Esto no es doctrina, ¿vale? Podéis compartirlo o podéis no compartirlo. Bueno, y vamos a ir ya a la parte de la ética porque ya me estoy alargando, me parece. Entonces, cuando voy a hablar de ética, sí que os voy a decir, voy a escribir a quitar el ciberdelito, el cibercrimen, ¿vale? No porque no sea para preocuparse, ¿eh? Que en todo lo que es ciberseguridad hay mucho que hacer en general y también en el ámbito de los robots, ¿vale? Pero quizás desde un punto de análisis ético no tiene mayor ciencia. Técnico sí, y regulatorio. Pero ética de otros sí está mal, hay que evitarlo. O sea, no... Y luego, eso no tiene interés de análisis, yo creo, ¿vale? Sí de luchar contra ello. Y luego, además, en el caso concreto de los robots que hemos visto, en los robots RPA, si excluimos el ciberdelito, prácticamente no tienen connotación ética negativa. Podría en algún caso, pero si os habéis dado a dar cuenta de qué hacen y cómo funcionan, realmente tienen poca posibilidad de hacer un tipo de daño como el que yo quiero fijarme, que es situaciones que son adversas, pero que son o no intencionadas o no delictivas. Entonces, un robot RPA, para hacer daño con él, que se puede, ¿eh? O sea, no es decir que no se pueda. Hay como que querer hacerlo, ¿vale? En el caso de los robots conversacionales sí que hay cosas más delicadas, ¿vale? Entonces, por comentar algunos temas de problemáticas típicas de ética e inteligencia artificial y en robótica, habéis oído hablar del tema de los sesgos, ¿vale? Que de alguna forma un algoritmo pues perjudique a algún tipo de colectivo, por razón de género, por razón de raza, por razón de edad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no es que los robots conversacionales tampoco sean el peor sitio para esto, pero es verdad que, por ejemplo, en el manejo del lenguaje hay sesgos y que pueden ser pues no intencionados. Desde algo tan tonto como por qué la mayoría de los chatbots, cuando tienen voz, son voz femenina, que eso te puede parecer bien o mal, o puede ser un estereotipo de género, hasta incluso alguna cosa de algunos algoritmos de lenguaje, que con toda la buena intención del mundo, para hacer relación entre palabras, hacen lo que se llaman, calculan una distancia semántica que se llama, ¿vale? Y se entrenan con datos, y eso puede hacer que, por ejemplo, la palabra directivo, por datos antiguos, lo unan más a un hombre, por ejemplo, que a una mujer, ¿vale? El algoritmo en sí no es malvado, pero los datos que se alimenta le llevan a hacer una cosa de ese estilo. Y eso en lenguaje natural sucede, ¿vale? El tema de privacidad. Bueno, ahí sí que es un poco, si no es delictivo, es difícil incumplirlo, ¿vale? Pero todos habéis oído hablar del tema del espionaje que estamos sometidos con nuestro smartphone. Yo tengo aquí al lado, que me está escuchando un altavoz inteligente, y no sé lo que se está quedando esta conversación. Ahí sí que es verdad que roza lo delictivo, pero bueno, pero sí que es verdad que escuchan, entienden y cogen información. Entonces, esa problemática sí que existe. Luego, en el tema de las emociones, que es un tema que a mí me gusta mucho, porque es muy interesante, desde el punto de vista técnico es alucinante, y desde el punto de vista ético es muy interesante también. Supongo que sabéis, o sea, ya hay algoritmos hoy en día, desde luego en texto escrito, que detectan el análisis de sentimiento que se llama perfectamente. Y también hay, eso es verdad que escapa un poco de los robots software, pero otro tipo de robots de los que trata Odisea, pues también tienen capacidad mediante visualización, por ejemplo, de captar cosas en la cara, en el gesto de los humanos que le hacen saber las emociones. Entonces, claro, existe ya capacidad en robots software y sobre todo en robots físicos para captar las emociones de los humanos y gestionarlas, que se puede hacer para el bien, pero es un tema delicado, ¿vale? De hecho, la regulación que se está planteando en la Unión Europea está poniendo algún tipo de limitaciones a esto, ¿vale? Luego, el tema de la influencia de la personalidad. Las personas tendemos a hacer lo que se llama la antropomorfización de todo aquello con lo que nos relacionamos. Pueden ser los animales, eso quiere decir que le atribuyes características humanas a cosas que no lo son, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos con animales, con nuestras mascotas, con objetos y con un robot. Entonces, tiendes a tratarlo como si fuera una persona y sin darte cuenta, hacer como si fuera una persona, pensar que está pensando de verdad, que está sintiendo de verdad, que no es así. Entonces, lo de la influencia y lo que se refiere es que, claro, hay robots que con buena intención, o sea, pensar, por ejemplo, en un robot físico o software que esté hecho para recordarle a un anciano que se tome la medicación o que haga una cosa. Eso es bueno, pero estás influyendo en su comportamiento. Si eso se desvía un poco, no tienes cuidado, puede llegar un momento en que le estés influyendo
en una dirección que a lo mejor no sea la adecuada. Y puede que no con malicia, ¿eh? También además puede con malicia, pero bueno, puede que no con malicia estés llevando. Entonces también algún principio ético del tema de la autonomía de las personas y que cuestiona si algo artificial puede de alguna forma condicionar la autonomía de decisión de las personas, ¿vale? Y luego está el tema de la explicabilidad, que es un tema también técnicamente muy interesante y muy difícil, que hay quien dice hombre, que tú no puedes permitir que una decisión esté en manos de una máquina, sobre todo decisiones delicadas, ¿vale? Yo en mi libro distingo entre el tipo de decisión. Entonces, un tipo de decisión, creo que el ejemplo que pongo es la reconocimiento de la matrícula. Bueno, hombre, si el algoritmo se equivoca de reconocer la matrícula, te puede equivocar como eficiencia, algún problema de que el cliente se queje, pero éticamente no te preocupa. Ahora, que un algoritmo decida a qué persona contratas o a cuál no, eso, o a quién le das un préstamo, o a quién no le das un préstamo, o a quién condenas, o a quién no condenas, eso sí que nos preocupa que lo haga una máquina, ¿vale? Entonces, claro, se exige, a veces con buen criterio, a veces un poquito menos, que los algoritmos sean explicables. No hemos entrado en las tripas de cómo son los algoritmos, pero hay algunos algoritmos, además los más potentes hoy en día, los de Deep Learning, por ejemplo, que son no explicables. El algoritmo funciona muy bien, pero no te puede razonar, porque no razona en términos humanos. Entonces no te puede explicar la línea de razonamiento. Y si te la explica, da igual, porque no la vas a entender, porque no razona como nosotros. Entonces, claro, ahí sí que hay una especie de cosa entre qué le pedimos y qué es realista hacer, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, el problema de la explicabilidad, que no aplica prácticamente, ahora lo veremos, a RPA, y aplica, bueno, poco, depende del caso, a los robots conversacionales, pero es un tema que está ahí, ¿vale? Y digo que no aplica, y eso me llama también a otra concepción importante, porque si recordáis, ¿dónde estaba la inteligencia artificial en los robots? ¿Vale? Concreto, ¿dónde estaba en RPA? Recordad que básicamente estaba en la captura de información, de pantallas, de texto libre, ¿vale? No estaba en la decisión. Con lo cual, en el caso de RPA, los normales, que deciden conforme a reglas, no tienen este problema de explicabilidad de inteligencia artificial. Y en el caso de los chatbots, depende. Los más tradicionales también deciden basar reglas, con lo cual estamos en la misma situación, ¿vale? La inteligencia artificial la utilizan para entender el lenguaje, entender la voz, generarla, pero no para decidir, ¿vale? Aunque hay algunos más avanzados que ya empiezan a meter la inteligencia artificial también un poco en la gestión de la conversación completa, ¿vale? Con lo cual, esto quiere decir que en la mayoría de los robots software, la ética, o sea, la decisión está sobre todo en las reglas de negocio. Y por lo tanto, están las personas, que son las que ponen esas reglas, no está en el robot, ¿vale? Y esto me vale, lo digo aquí para que seáis conscientes, pero también porque hay en la disciplina un poco de ética en general, inteligencia artificial y de robótica, que hacen más autores que insisten, y yo también. No os imaginéis que los robots son conscientes como nosotros, ni que son inteligentes en el mismo sentido que nosotros. Con lo cual, en general, la ética, la exigencia, o incluso, no me voy a meter mucho en esto porque no es mi especialidad, la regulación tiene que ir más hacia las personas que generan esas inteligencias, no tanto hacia la gente inteligente, hacia el robot, ¿vale? Bueno, y ya para terminar, un mensaje, un doble mensaje, un mensaje y un vídeo, ¿vale? Una visión, digamos, convergente de negocio, de sociedad y de ética. Y esto es una opinión mía personal, ¿vale? Pero la visión que os voy a dar, de alguna forma, aúna las tres visiones, ¿vale? Entonces, recordar un poco qué nos hacían los robots. Es una forma de automatización de procesos. Hacen más cosas, pero fundamentalmente están buscando la eficiencia, ¿vale? Es decir, hacer más con menos, utilizar de manera eficiente los recursos, ¿vale? Y eso para los negocios es fantástico, porque te da margen, porque te da posicionamiento, ¿vale? Pero vamos a pensarlo eso mismo en la sociedad y en una visión ética. Yo creo que, aunque a veces nos puedan asustar las automatizaciones y los robots, pensar lo que os he dicho, robotizar, automatizar es ser más eficiente, es utilizar menos recursos para conseguir lo mismo o incluso para conseguir más. Pues creo que ahora mismo que tenemos al planeta que lo estamos agotando, que cada vez hay menos recursos, que incluso utilizando todos esos recursos no somos capaces ni siquiera de alimentar a toda la población, no somos capaces ni siquiera que haya un estado de bienestar, ni siquiera para una parte mínima de la población de la Tierra. Sinceramente, creo que ser más eficientes en recursos va mucho más allá del negocio. Es casi en sí mismo un imperativo moral. Y en ese sentido, y aunque nos puedan asustar a veces los robots, automatizar y los robots son casi un imperativo moral. Y hacer un poco, como cerré más o menos cuando presenté mi libro, que les hablaba un poco, titulé la presentación El amanecer. ¿Y ya por qué? Bueno, pues cuando estaba trabajando con la editorial,
bueno, un poco frases o qué poner en la contraportada, estas cosas, les dije esta frase: desde una noche de terror al más brillante amanecer, bueno, descubre todos los secretos de los robots software y tal. La frase me fijo en la parte de arriba. Lo de la noche de terror y el brillante amanecer, si leéis el libro, veis que es un recurso narrativo. Tiene que ver con contenido de cómo empieza el libro y cómo acaba el libro, ¿vale? Pero tiene un mensaje que va más allá de eso, ¿vale? Como os decía antes, y un poco cuando hablamos de temas un poco éticos, de impacto incluso en el empleo, hay muchas personas que tienden a ver la tecnología como una especie de enemigo, que tienden a ver la parte del miedo, si me va a quedar sin empleo, si me va a espiar, sin hacer otras cosas. Y es cierto que riesgos hay, es cierto que hay que ser responsables, es cierto que hay que ser cuidadosos y tomar medidas para evitar los daños de algunas de esas cosas. Pero como os decía al final, para mí, o por lo menos en mi opinión, yo siempre he dicho que soy tecnooptimista, la tecnología, y en concreto los robots, y más en concreto los robots software, siempre son un mecanismo de progreso. Es un mecanismo de ser más eficientes, es un mecanismo de generar más riqueza. Con lo cual, con las debidas precauciones, yo siempre apostaré por la tecnología, por su desarrollo, y estaré pensando más que en la noche de terror, en el brillante amanecer.